desesperación hace parte del plan desestabilizador? Que nos lo diga nuestro invitado, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Cerroy, con nosotros, diputado. Sí, bueno, en primer lugar, decir un dato importante, ¿no? A nosotros nos han enseñado cría fama y acuéstate a dormir. El hecho de que el gobierno norteamericano incluso haya utilizado esta guerra bacteriológica, este imperio ha hecho cualquier cosa, pudiese hacer pensar a cualquiera, ¿no? Sin embargo, existe en primer lugar la voluntad de investigación porque existen unos protocolos epidemiológicos al frente de temas como este. Sin embargo, yo creo, compañeros, que la oposición venezolana, la derecha venezolana, ha intentado en temas como este sacar un cliché político con la finalidad de que, producto de su desespero, generar conmoción, pánico en la población venezolana, que genere un estallido social que vienen trabajando y que no han podido conseguir. ¿Y en este contexto cómo se ponen al servicio de ese discurso algunos medios de comunicación? Definitivamente, yo debo ser enfático nuevamente. Nosotros, y lo digo por la calle del medio sin comprometerlos a ustedes, pero es nuestra posición real y auténtica. Hay intereses mediáticos y porque además es la única trinchera que le queda a esta oposición. Yo se los puedo decir con toda seguridad y se los digo a nuestros hermanos de la región. Esta oposición venezolana no gana elecciones. Y no la gana porque no tiene liderazgo en primer lugar, porque están fragmentados, porque se dividieron, compañeros. Tú agarras a un muchacho de estos y le preguntas, ¿quién es tu jefe? Uribe. Y el otro, no, Ledesma, un alcalde de la ciudad capital. Y el otro, Capriles. Y no hay liderazgo. Nosotros tenemos un liderazgo, claro. Tenemos el liderazgo indiscutible de Hugo Chávez y la jefatura del presidente Maduro. No tienen proyecto de país, compañeros. Ustedes saben lo difícil que es venir para acá a declarar sin yo poderles decir algunas cosas, o que ustedes me pongan limitaciones, o cuidado con lo que digo, no puedo decir lo que yo quiero decir, sería muy incómodo. Yo aquí puedo decir que la revolución bolivariana defiende el socialismo chavista. Tenemos un proyecto claro. Estos dirigentes de la oposición quisieran privatizar la educación, quisieran privatizar la estatal petrolera, quisiesen venderle a los gringos nuestras riquezas económicas, y no lo pueden decir por el costo político que tendrían. Entonces ellos van a declarar, si tú sabes, ¿no? Como acartonado. No puedo decir esto. Y si le preguntas mucho, se le puede salir la verdad. No vale, yo lo que quiero es regalar a UCB, ¿vale? Y regalar PDVSA, que es lo que ellos de verdad quisieran. Entonces no tienen eso. Y lo tercero que le falta es pueblo. Porque es una oposición que se desconectó de los barrios, que no tiene calada en los sectores populares venezolanos. Una clase a la que reivindicó el comandante Hugo Chávez. Por eso le quedan dos frentes. Uno, la violencia, la más recalcitrante, la que no tiene que ver con nosotros, como esta, que denunciamos estos hechos de C4, de explosivos. Esa es la primera violencia que le queda a la oposición venezolana. ¿Y qué le queda? Apertrecharse en los medios de comunicación, en las grandes cadenas inmorales, deslegitimadas, que aún defienden y a quienes les conviene la desestabilización en nuestro país. Por eso, una noticia como esta, fíjate, ellos no titulan, esos medios no hablan de las miles de escuelas reparadas en el inicio a clases ayer en Venezuela, de los 30 millones de libros que entregamos en Venezuela, de la entrega de canaimitas en nuestro país. Ellos no hablan de esas noticias. Pero una noticia ficticia, falsa, como esta, le dan una cobertura en las redes sociales para generar una matriz de opinión que ocasione conmoción en nuestro pueblo. Están apelando a desencadenar una vía violenta que no les da resultados. Aquí hay que decir, por ejemplo, en los hechos de Guarimba, nosotros no tenemos registro ni de una sola guarimba en el oeste de la ciudad capital. Pero ni de una, yo no estoy mintiendo. Ellos hicieron sus guarimbas para ellos mismos. Se guarimbearon ellos mismos. Ellos se cerraron entre ellos, se quemaron ellos mismos, se cerraron sus calles, atentaron contra ellos, porque el oeste de la capital es una clase popular, revolucionaria, que quiere trabajar y que quiere construir, que reconoce prioridades. Y el gobierno lo ha hecho. La seguridad ciudadana en Venezuela, la economía, pero que entiende que la vía violenta no es la que utiliza el pueblo venezolano para la resolución de conflictos. Por eso, cuando tocamos intereses tan delicados como estos, compañeros, es algo lo que un cantante venezolano decía en una canción, Ali Primera, que es como cuero seco, tú lo pisas por aquí, se levanta por allá. Cuando pisamos el contrabando, donde están directamente involucrados, cuando pisamos el acaparamiento, la especulación e iniciamos una ofensiva económica, inicia la violencia más radical. Por eso habría que ver cuáles son las próximas reacciones
frente a esto. Yo decía ayer que este muchacho que está caído, que se cayó, pues que se confesó, ese video puede generar alguna reacción violenta de quienes son sus copartícipes, pueden volverse más radicales, y frente a eso nosotros llamar a la calma de nuestro país, a construir la patria que nosotros queremos y a seguir trabajando. Han banalizado y han dicho que estos son bombas de humo y pelotas de humo para nosotros no abordar los temas del país. No, tenemos dos manos y tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos la capacidad en Venezuela de denunciar planes como este, que atacan a la paz, que atacan a la tranquilidad de nuestro pueblo, e incluso de resolver los temas estructurales y puntuales de nuestro pueblo en las calles, de garantizar la paz, la tranquilidad, los alimentos y todo lo necesario para que nuestro pueblo viva en paz y en calma, que es el máximo legado de Hugo Chávez. Porque si ha pasado por estas tierras un garante de la paz, un constructor de la paz, un enamorado de la paz, de la unidad latinoamericana, de la lucha por los excluidos y por los sin voces del mundo, ese fue Hugo Chávez. Nació en esta tierra, en la de Bolívar, y por eso nosotros, quienes creemos en él, sus hijos, a quienes nos formó. Yo me crié con el ejemplo de Hugo Chávez. Somos y seremos defensores eternos de su legado, de sus sueños, de la irreversibilidad de la revolución bolivariana y de la paz que dejó para nosotros y para nuestros hijos. Dejando sembrado además esos principios fundamentales de reciprocidad, de complementariedad que acompañan ahora ese apoyo irrestricto de la mayoría de los países del ALBA, por supuesto, en su totalidad, y algunos de los países de la UNASUR. Agradecemos este espacio que nos ha brindado, que nos ha permitido compartir con usted en esta emisión de Conexión Global. Nuevos planes insurreccionales se están gestando en Venezuela. Se han develado, ustedes los han seguido a través de la pantalla de Telesur, con la actualización y con el respectivo análisis por parte de esta voz autorizada, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el más joven. ¿Esto es parte de la desesperación? ¿Hace parte del plan desestabilizador? Que nos lo diga nuestro invitado, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serroy, con nosotros, diputado. Sí, bueno, en primer lugar, decir un dato importante, ¿no? A nosotros nos han enseñado cría fama y acuéstate a dormir. El hecho de que el gobierno norteamericano incluso haya utilizado esta guerra bacteriológica, este imperio ha hecho cualquier cosa, pudiese hacer pensar a cualquiera, ¿no? Sin embargo, existe en primer lugar la voluntad de investigación, porque existen unos protocolos epidemiológicos al frente de temas como este. Sin embargo, yo creo, compañeros, que la oposición venezolana, la derecha venezolana, ha intentado en temas como este sacar un cliché político, con la finalidad de que, producto de su desespero, generar conmoción, pánico en la población venezolana, que genere un estallido social que vienen trabajando y que no han podido conseguir. ¿Y en este contexto cómo se ponen al servicio de ese discurso algunos medios de comunicación? Definitivamente, privatizar la educación, quisieran privatizar la estatal petrolera, quisiesen venderle a los gringos nuestras riquezas económicas, y no lo pueden decir por el costo político que tendrían. Entonces ellos van a declarar, si tú sabes, ¿no? Como acartonado. No puedo decir esto. Y si le preguntas mucho, se le puede salir la verdad. No vale, yo lo que quiero es regalar a UCB, ¿vale? Y regalar PDVSA, que es lo que ellos de verdad quisieran. Entonces no tienen eso. Y lo tercero que le falta es pueblo. Porque es una oposición que se desconectó de los barrios, que no tiene calada en los sectores populares venezolanos. Una clase a la que reivindicó el comandante Hugo Chávez. Por eso le quedan dos frentes. Uno, la violencia, la más recalcitrante, la que no tiene que ver con nosotros, como esta, que denunciamos estos hechos de C4, de explosivos. Esa es la primera violencia que le queda a la oposición venezolana. ¿Y qué le queda? Apertrecharse en los medios de comunicación, en las grandes cadenas inmorales, deslegitimadas, que aún defienden y a quienes les conviene la desestabilización en nuestro país. Por eso, una noticia como esta, fíjate, ellos no titulan. Yo debo ser enfático nuevamente. Nosotros, y lo digo por la calle del medio sin comprometerlos a ustedes, pero es nuestra posición real y auténtica. Hay intereses mediáticos y porque además es la única trinchera que le queda a esta oposición. Yo se los puedo decir con toda seguridad y se los digo a nuestros hermanos de la región. Esta oposición venezolana no gana elecciones. Y no la gana porque no tiene liderazgo en primer lugar, porque están fragmentados, porque se dividieron, compañeros. Tú agarras a un muchacho de estos y le preguntas, ¿quién es tu jefe? Uribe. Y el otro, no, Ledesma, un alcalde de la ciudad capital. Y el otro, Capriles. Y no hay liderazgo. Nosotros tenemos un liderazgo claro. Tenemos el liderazgo indiscutible de Hugo Chávez y la jefatura del presidente Maduro. No tienen proyecto de país, compañeros. Ustedes saben lo difícil que es venir para acá a declarar
sin yo poderles decir algunas cosas, o que ustedes me pongan limitaciones, o cuidado con lo que digo, no puedo decir lo que yo quiero decir, sería muy incómodo. Yo aquí puedo decir que la revolución bolivariana defiende el socialismo chavista. Tenemos un proyecto claro. Estos dirigentes de la oposición quisieran privatizar venezolano para la resolución de conflictos. Por eso, cuando tocamos intereses tan delicados como estos, compañeros, es algo lo que un cantante venezolano decía en una canción, Ali Primera, que es como cuero seco, tú lo pisas por aquí, se levanta por allá. Cuando pisamos el contrabando, donde están directamente involucrados, cuando pisamos el acaparamiento, la especulación e iniciamos una ofensiva económica, inicia la violencia más radical. Por eso habría que ver cuáles son las próximas reacciones frente a esto. Yo decía ayer que este muchacho que está caído, que se cayó, pues que se confesó, ese video puede generar alguna reacción violenta de quienes son sus copartícipes, pueden volverse más radicales, y frente a eso nosotros llamar a la calma de nuestro país, a construir la patria que nosotros queremos y a seguir trabajando. Han banalizado y han dicho que estos son bombas de humo y pelotas de humo para nosotros no abordar los temas del país. No, tenemos dos manos y tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos la capacidad en Venezuela de denunciar. Esos medios no hablan de las miles de escuelas reparadas en el inicio de clases ayer en Venezuela, de los 30 millones de libros que entregamos en Venezuela, de la entrega de canaimitas en nuestro país. Ellos no hablan de esas noticias. Pero una noticia ficticia, falsa, como esta, le dan una cobertura en las redes sociales para generar una matriz de opinión que ocasione conmoción en nuestro pueblo. Están apelando a desencadenar una vía violenta que no les da resultados. Aquí hay que decir, por ejemplo, en los hechos de Guarimba, nosotros no tenemos registro ni de una sola guarimba en el oeste de la ciudad capital. Pero ni de una, yo no estoy mintiendo. Ellos hicieron sus guarimbas para ellos mismos. Se guarimbearon ellos mismos. Ellos se cerraron entre ellos, se quemaron ellos mismos, se cerraron sus calles, atentaron contra ellos, porque el oeste de la capital es una clase popular, revolucionaria, que quiere trabajar y que quiere construir, que reconoce prioridades. Y el gobierno lo ha hecho. La seguridad ciudadana en Venezuela, la economía, pero que entiende que la vía violenta no es la que utiliza la desestabilización en nuestro país. Por eso, una noticia como esta, fíjate, ellos no titulan, yo debo ser enfático nuevamente, nosotros, y lo digo por la calle del medio sin comprometerlos a ustedes, pero es nuestra posición real y auténtica. Hay intereses mediáticos y porque además es la única trinchera que le queda a esta oposición. Yo se los puedo decir con toda seguridad y se los digo a nuestros hermanos de la región. Esta oposición venezolana no gana elecciones. Y no la gana porque no tiene liderazgo en primer lugar, porque están fragmentados, porque se dividieron, compañeros. Tú agarras a un muchacho de estos y le preguntas, ¿quién es tu jefe? Uribe. Y el otro, no, Ledesma, un alcalde de la ciudad capital. Y el otro, Capriles. Y no hay liderazgo. Nosotros tenemos un liderazgo, claro. Tenemos el liderazgo indiscutible de Hugo Chávez y la jefatura del presidente Maduro. No tienen proyecto de país, compañeros. Ustedes saben lo difícil que es venir para acá a declarar sin yo poderles decir algunas cosas, o que ustedes me pongan limitaciones, o cuidado con lo que digo, no puedo decir lo que yo quiero decir. Sería muy incómodo. Yo aquí puedo decir que la revolución bolivariana defiende el socialismo chavista. Tenemos un proyecto claro. Estos dirigentes de la oposición quisieran privatizar venezolano para la resolución de conflictos. Por eso, cuando tocamos intereses tan delicados como estos, compañeros, es algo lo que un cantante venezolano decía en una canción, Ali Primera, que es como cuero seco, tú lo pisas por aquí, se levanta por allá. Cuando pisamos el contrabando, donde están directamente involucrados, cuando pisamos el acaparamiento, la especulación e iniciamos una ofensiva económica, inicia la violencia más radical. Por eso habría que ver cuáles son las próximas reacciones frente a esto. Yo decía ayer que este muchacho que está caído, que se cayó, pues que se confesó, ese video puede generar alguna reacción violenta de quienes son sus copartícipes, pueden volverse más radicales, y frente a eso nosotros llamar a la calma de nuestro país, a construir la patria que nosotros queremos y a seguir trabajando. Han banalizado y han dicho que estos son bombas de humo y pelotas de humo para nosotros no abordar los temas del país. No, tenemos dos manos y tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos la capacidad en Venezuela de denunciar. Esos medios no hablan de las miles de escuelas reparadas en el inicio de clases ayer en Venezuela, de los 30 millones de libros que entregamos en Venezuela, de la entrega de canaimitas en nuestro país. Ellos no hablan de esas noticias. Pero una noticia ficticia, falsa, como esta,
le dan una cobertura en las redes sociales para generar una matriz de opinión que ocasione conmoción en nuestro pueblo. Están apelando a desencadenar una vía violenta que no les da resultados. Aquí hay que decir, por ejemplo, en los hechos de Guarimba, nosotros no tenemos registro ni de una sola guarimba en el oeste de la ciudad capital. Pero ni de una, yo no estoy mintiendo. Ellos hicieron sus guarimbas para ellos mismos. Se guarimbearon ellos mismos. Ellos se cerraron entre ellos, y lo digo por la calle del medio sin comprometerlos a ustedes, pero es nuestra posición real y auténtica. Hay intereses mediáticos y porque además es la única trinchera que le queda a esta oposición. Yo se los puedo decir con toda seguridad y se los digo a nuestros hermanos de la región. Esta oposición venezolana no gana elecciones. Y no la gana porque no tiene liderazgo en primer lugar, porque están fragmentados, porque se dividieron, compañeros. Tú agarras a un muchacho de estos y le preguntas, ¿quién es tu jefe? Uribe. Y el otro, no, Ledesma, un alcalde de la ciudad capital. Y el otro, Capriles. Y no hay liderazgo. Nosotros tenemos un liderazgo claro. Tenemos el liderazgo indiscutible de Hugo Chávez y la jefatura del presidente Maduro. No tienen proyecto de país, compañeros. Ustedes saben lo difícil que es venir para acá a declarar sin yo poderles decir algunas cosas o que ustedes me pongan limitaciones o cuidado con lo que digo, no puedo decir lo que yo quiero decir, sería muy incómodo. Yo aquí puedo decir que la revolución bolivariana defiende el socialismo chavista. Tenemos un proyecto claro. Estos dirigentes de la oposición quisieran privatizar la educación, quisieran privatizar la estatal petrolera, quisiesen venderle a los gringos nuestras riquezas económicas y no lo pueden decir por el costo político que tendría. Entonces ellos van a declarar, si tú sabes, ¿no? Como acartonado. No puedo decir esto. Y si le preguntas mucho se le puede salir la verdad. No vale, yo lo que quiero es regalar a UCB, ¿vale? Y regalar PDVSA, que es lo que ellos de verdad quisieran. Entonces no tienen eso. Y lo tercero que le falta es pueblo. Porque es una oposición que se desconectó de los barrios, que no tiene calada en los sectores populares venezolanos. Una clase a la que reivindicó el comandante Hugo Chávez. Por eso le quedan dos frentes. Uno, la violencia, la más recalcitrante, la que no tiene que ver con nosotros, como esta, que denunciamos estos hechos de C4, de explosivos. Esa es la primera violencia que le queda a la oposición venezolana. ¿Y qué le queda? Apertrecharse en los medios de comunicación, en las grandes cadenas inmorales, deslegitimadas, que aún defienden y a quienes les conviene la desestabilización en nuestro país. Por eso, una noticia como esta, fíjate, ellos no titulan, esos medios no hablan de las miles de escuelas reparadas en el inicio a clases ayer en Venezuela, de los 30 millones de libros que entregamos en Venezuela, de la entrega de canaimitas en nuestro país. Ellos no hablan de esas noticias. Pero una noticia ficticia, falsa, como esta, le dan una cobertura en las redes sociales para generar una matriz de opinión que ocasione conmoción en nuestro pueblo. Están apelando a desencadenar una vía violenta que no les da resultados. Aquí hay que decir, por ejemplo, en los hechos de Guarimba, nosotros no tenemos registro ni de una sola guarimba en el oeste de la ciudad capital. Pero ni de una, yo no estoy mintiendo. Ellos hicieron sus guarimbas para ellos mismos. Se guarimbearon ellos mismos. Ellos se cerraron entre ellos, se quemaron ellos mismos, se cerraron sus calles, atentaron contra ellos, porque el oeste de la capital es una clase popular. Cuando tocamos intereses tan delicados como estos, compañeros, es algo lo que un cantante venezolano decía en una canción, Ali Primera, que es como cuero seco, tú lo pisas por aquí, se levanta por allá. Cuando pisamos el contrabando, donde están directamente involucrados, cuando pisamos el acaparamiento, la especulación e iniciamos una ofensiva económica, inicia la violencia más radical. Por eso habría que ver cuáles son las próximas reacciones frente a esto. Yo decía ayer que este muchacho que está caído, que se cayó, pues que se confesó, ese video puede generar alguna reacción violenta de quienes son sus copartícipes, pueden volverse más radicales y frente a eso nosotros llamar a la calma de nuestro país, a construir la patria que nosotros queremos y a seguir trabajando. Han banalizado y han dicho que estos son bombas de humo y pelotas de humo para nosotros no abordar los temas del país. No, tenemos dos manos y tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos la capacidad en Venezuela de denunciar planes como este, que atacan a la paz, que atacan a la tranquilidad de nuestro pueblo e incluso de resolver los temas estructurales y puntuales de nuestro pueblo en las calles, de garantizar la paz, la tranquilidad, los alimentos y todo lo necesario para que nuestro pueblo viva en paz y en calma, que es el máximo legado de Hugo Chávez. Porque si ha pasado por estas tierras un garante de la paz, un constructor de la paz, un enamorado de la paz, de la unidad latinoamericana,
de la lucha por los excluidos y por los sin voces del mundo, ese fue Hugo Chávez. Nació en esta tierra, en la de Bolívar, y por eso nosotros, quienes creemos en él, sus hijos, a quienes nos formó, yo me crié con el ejemplo de Hugo Chávez. Somos y seremos defensores eternos de su legado, de sus sueños, de la irreversibilidad de la revolución bolivariana y de la paz que dejó para nosotros y para nuestros hijos. Dejando sembrado además esos principios fundamentales de reciprocidad, de complementariedad que acompañan ahora ese apoyo irrestricto de la mayoría de los países del ALBA, por supuesto, en su totalidad, y algunos de los países de la UNASUR. Agradecemos este espacio que nos ha brindado, que nos ha permitido compartir con usted en esta emisión de Conexión Global. Nuevos planes insurreccionales se están gestando en Venezuela. Se han develado, ustedes los han seguido a través de la pantalla de Telesur, con la actualización y con el respectivo análisis por parte de esta voz autorizada, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el más joven. ¿Esto es parte de la desesperación? ¿Hace parte del plan desestabilizador? Que nos lo diga nuestro invitado, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Cerroy, con nosotros, diputado. Sí, bueno, en primer lugar, decir un dato importante, ¿no? A nosotros nos han enseñado cría fama y acuéstate a dormir. El hecho de que el gobierno norteamericano incluso haya utilizado esta guerra bacteriológica, este imperio ha hecho cualquier cosa, pudiese hacer pensar a cualquiera, ¿no? Sin embargo, existe en primer lugar la voluntad